Hola a todos, bienvenidos a FanPolitik. El día de hoy vamos a hablarles acerca de la crisis política ucraniana entre Zelensky, Fedorov y Syrskyi. Y pues vamos a comenzar primero poniéndonos en contexto. ¿Qué ocurrió? Pues el 15 de julio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó al ministro de Defensa Mikhailo Fedorov, un personaje de hecho bastante famoso, bastante reconocido por el uso de drones y de la tecnología para combatir a Rusia. La decisión como tal desencadenó una crisis política y protestas tanto en Kiev como en otras ciudades, pues primero pidiendo su restitución y posteriormente pidiendo la destitución de Syrskyi. Y luego les vamos a ir explicando por qué piden la destitución de Syrskyi y qué tiene que ver que Syrskyi en esta destitución del ministro de Defensa Mikhailo Fedorov. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué se destituye a Fedorov? Pues la versión oficial es que Zelensky afirma que tanto Fedorov como Syrskyi ya no podían como tal trabajar juntos, y existía un conflicto permanente entre el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, haciendo bastante complicado que puedan combatir y hacer frente a la guerra. Pero lo que denunció Fedorov es completamente diferente. Fedorov denunció a Zelensky de haber sido influenciado por intereses corruptos dentro del Estado Mayor y el ejército, y sostuvo que éste intentaba retomar las compras militares y romper con los viejos esquemas existentes dentro del ejército y la defensa ucraniana. Y la frase clave que utilizó Fedorov en su declaración a los medios de prensa fue la siguiente: o dejamos que todo siga igual o decimos basta. Yo creería esto de aquí también es en torno justamente a esta perspectiva de Fedorov por reformar el Estado ruso. También teniendo un tanto en cuenta justamente cómo es que estas reformas implican también que Ucrania tenga una mayor posibilidad de unirse más rápidamente a la Unión Europea. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de, pues, cuál fue o cuáles fueron los motivos verdaderos de este conflicto, ¿no? Pues este conflicto entre Syrskyi y Fedorov no es una cuestión directamente personal, es decir, ellos no tienen nada personal a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, sino esto es más que nada una cuestión de dos modelos o de dos perspectivas de dos modelos distintos de ejército. Por un lado tenemos a Mikhailo Fedorov, ¿no? Que él prioriza la digitalización, la automatización de las decisiones, el uso de los algoritmos para pues, las cuestiones militares, la transparencia, la aplicación de las licitaciones abiertas, las auditorías a los contratos y finalmente un mayor protagonismo de los drones y de la tecnología con el objetivo de salvar vidas. Que por supuesto, como sabemos, existe un claro desbalance demográfico entre Rusia y Ucrania. Y bueno, ahora respecto al modelo de Syrskyi, vamos a hablarles también un poco más. Lo que busca Syrskyi es principalmente una estructura militar tradicional, un mayor control por parte del Estado Mayor de las operaciones del ejército, un modelo mucho más cercano también al del ejército soviético y finalmente la prioridad a las decisiones de los generales frente a la de los algoritmos y de la inteligencia artificial, ¿no? Este choque como tal fue creciendo en los últimos meses hasta hacerse insostenible y provocar que justamente Zelensky tenga que destituir primero al ministro de Defensa, Fedorov, y posteriormente, según informes, tenía pensado también destituir a Syrskyi, con el objetivo que ninguno de los dos pues entre en un conflicto a futuro, y teniendo en cuenta también que ambos han logrado grandes logros para el ejército ucraniano y para la defensa de Ucrania. Pero ahora vamos a hablarles un poco acerca de cuáles fueron estas reformas que pues aplicó Fedorov y que a muchos no gustaron tanto dentro del ejército como dentro del gobierno. Y pues una de las primeras reformas fue la eliminación de parte del sistema tradicional de las compras militares, además de la introducción de las licitaciones abiertas, la auditoría a los contratos de defensa. También se negó a aprobar automáticamente todas las solicitudes del Estado Mayor, lo que el Estado Mayor se tomó como un bloqueo a las operaciones en el campo de batalla. Además, también ha intentado, o intentó mejor dicho, modernizar la planificación militar mediante la inteligencia artificial y los modelos matemáticos. Ahora, justamente en algunos de los elementos que he ido mencionando también, por supuesto que afecta directamente al lobby
de la defensa dentro de Ucrania, es decir, a las empresas privadas que ganan dinero con estos contratos del Estado, lo cual directamente también generó esta destitución muy probablemente entre un grupo de militares del sector de defensa que apoyan justamente a Syrskyi y otros que no están a favor de las reformas de Fedorov que afectan directamente sus propios intereses también. Ahora, ¿cuál fue el ultimátum? Pues según varias fuentes, los generales, ¿no?, del ejército ucraniano le plantearon a Zelensky lo siguiente: o nosotros o Fedorov, lo cual fue un ultimátum directo, ¿no?, acerca de la salida de este, debido justamente a estas constantes riñas que existían entre ambas partes, debido a sus distintas perspectivas. Pero bueno, quiero mencionar ahora y hacer la siguiente pregunta: ¿quién es Syrskyi? Pues lo hemos venido diciendo en varias ocasiones, ¿no? Como sabemos, es el comandante en jefe del ejército ucraniano, pero algunos aspectos positivos de esto y a destacar, pues uno, primero, organizó la defensa de Kiev en el año 2022, también diseñó la contraofensiva en Kharkov y finalmente planificó la incursión ucraniana en Kursk en el 2014, que de hecho fue el primer ataque de un ejército extranjero a territorio ruso después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues muchos de estas personas lo consideran, muchos militares sobre todo, lo consideran como un estratega brillante debido a estas acciones. Sin embargo, también hay críticas, y que de hecho son las principales críticas que hace Fedorov a Syrskyi, ¿no? Sobre todo critica el estilo muy duro, lo acusa también de nepotismo, las altas bajas también en Bakhmut y las decisiones consideradas demasiado politizadas, ¿no? Incluso Fedorov declaró antes de ser destituido que si bien Syrskyi salvó a Ucrania en el 2022, ya no es una persona adecuada para dirigir el ejército en la actualidad. Ahora, ¿es posible la caída de Syrskyi? Sí, ya hay fuentes que han confirmado esto, sobre todo fuentes de seguridad informan que Zelensky evalúa reemplazarlo para demostrar cambios en las Fuerzas Armadas y también para rebajar las tensiones en torno a la destitución del ministro de Defensa ucraniano, ¿no? Y los posibles sucesores son Ale Apostol, que es el favorito, luego está Mikhailo Drapati y finalmente Andriy Biletsky, ¿no? Uno de estos muy probablemente llegará a ser el ministro de Defensa según fuentes ucranianas, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar después? Pues mientras tanto, Zelensky ya ha decidido tomar ciertas acciones y una de estas primeras acciones ha sido que ha nombrado interinamente a Yevgen Hamara como ministro de Defensa. De hecho, este ya se desempeñaba como viceministro de Defensa. Ahora, otra pregunta bastante interesante es si volverá Fedorov. La respuesta, y probablemente no, no lo hará. Las opciones que se analizan es que muy probablemente lo manden a algún ministerio que tenga que ver con temas tecnológicos, y quizás podría haber incluso o supervisar la cuestión de la innovación militar, y otros mencionan que muy probablemente sería el vicepresidente del Consejo de Seguridad, es decir, va a seguir cerca del poder, pero no va a regresar al sector de defensa debido justamente a estas tensiones con el alto mando militar ucraniano. Ahora, toda esta situación ha generado grandes problemas para Zelensky, grandes problemas políticos como tal, ¿no? Y pues, ahora, si devuelve a Fedorov, pues vamos a ver cómo es que esto sería ceder ante las protestas, pero sobre todo cederle poder e importancia a Fedorov, que ya ha ganado bastante políticamente, debido justamente a cómo es que las protestas fueron en parte debido a su destitución y que muchas personas dentro de Ucrania lo apoyan. Ahora, si no lo devuelve, ¿no? Este también pues se enfrentaría directamente a un político muy popular dentro de Ucrania. Sin embargo, como ya hemos ido mencionando, es muy probable que lo manden a algún lugar dentro del ejército donde pueda realmente continuar justamente con todo su conocimiento en temas militares, en temas de pues tecnológicos y sobre todo hacer justamente estas reformas, pero desde un espacio en el cual no perjudique de alguna manera al ejército ucraniano. Ahora, vamos a hablar un poco también de por qué Fedorov pues tiene tanto apoyo popular. Y según la percepción de muchos ciudadanos, ellos lo asocian un tanto, o asocian un tanto su gestión con la cuestión de la expansión del uso de drones, los ataques exitosos a la infraestructura rusa y finalmente la modernización del ejército ucraniano mediante el uso de drones. Una manifestante pues
resumió esa percepción en la siguiente declaración. Y dijo, vemos resultados, si los drones pueden hacer todo, que lo hagan. Ahora, también es importante mencionar y destacar un tanto la personalidad de Fedorov, ¿no? Antes de ser ministro de Defensa, muchos lo voceaban como favorito para dirigir la presidencia tras la salida de Andriy Yermak. Sin embargo, este no fue nombrado porque sus reformas eran consideradas demasiado radicales. Entre ellas, ¿no? Tenemos a la reforma de la Oficina Estatal de Investigación, seleccionar al fiscal general mediante concursos y reemplazar a altos cargos de la presidencia. Y de hecho, este fue uno de los principales escándalos que el año pasado se desarrollaron dentro de Ucrania. Y bien, creo que con todo esto ya podemos llegar más o menos al final de este video. Espero que esta explicación en torno a lo que está sucediendo en Ucrania y esta crisis de gobierno que está sucediendo, pues les haya parecido bastante interesante, y si les gustó el contenido no duden en seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Saludos!